Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José Maciel y hoy nos toca en la hora silenciosa el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 30 al 33. Venimos leyendo esta semana acerca de esta galería de la fe, como habitualmente le llamamos, y hoy nos toca unos versículos extraordinarios. Dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Cuando vemos este pasaje y seguimos analizando, todavía faltan muchos versículos, pero es interesante poder ver el testimonio de fe de estos hombres y mujeres de Dios. Es extraordinario ver que a través de la fe pudieron hacer cosas extraordinarias en el método y en la manera de Dios, no de la que ellos querían o tenían la capacidad de hacer. Cosas que para otros fue absurda, cosas que para otros fue motivo de burla, como lo eran aquellos que vivían en Jericó, ¿verdad? Pero sencillamente Dios mandó a tener paciencia, a esperar hasta el momento de que Él iba a dar la victoria, ¿verdad? A la hora de caer el muro de Jericó. Y nosotros podemos ver que ellos decidieron creerle a Dios y hacer las cosas aunque parecieran absurdas a la manera de Dios, y después el triunfo fue a la manera de Dios, no a la manera del ejército de Israel. Y es así cuando nosotros aprendemos a actuar en fe en el Señor y hacer las cosas por medio de la fe en ese Dios maravilloso, porque cuando vemos los vemos resultados de acuerdo al poder de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a lo que son los propósitos que Dios tiene, y de esa manera podemos glorificar al Señor. Si vos querés ver resultados de acuerdo al poder, al plan y al propósito de Dios, necesitas hacer lo que Dios te guía, a lo que Dios te ha llamado, hacerlo por la fe, aunque parezca tan insólito, ridículo para muchos. Cuando Dios te muestra algo, tú lo haces y el Señor se glorifica y tú puedes ver y experimentar el poder de Dios obrar, y podés seguir creyendo en el Señor para otras cosas que el Señor te siga guiando para poder hacer para Él. Es increíble como podemos ver una obediencia por medio de la fe de Rahab para no perecer con los desobedientes, como creyó siendo ella no israelita, y creyó en el Dios de Israel, y podemos ver en la historia bíblica cómo ella fue salva y su familia. También el autor dice, no tengo tiempo para mencionar, hay tanta gente que debería mencionar, y comenzó a mencionar a Gedeón, Barak, Sansón, y así sigue la lista. Y entonces después, para una forma rápida, pero para en cierta manera ayudar a entender acerca de esos personajes, desde el versículo 33 comienza a decir cosas extraordinarias que hicieron. Ahora déjame decirte algo, quizás Dios no te va a pedir estas cosas extraordinarias que aparecen aquí en el capítulo 11 de Hebreos, pero sin duda Dios te va a pedir cosas que para ti y para mí serán difíciles, que de repente serán imposibles humanamente, que requieren mucha fe, que requieren que podamos ser sencillamente dependientes de Dios para hacerlo, reconociendo nuestras incapacidades, reconociendo que nosotros no logramos hacerlo solo, no podemos hacerlo solo, y todo eso nos lleva a nosotros a decir, bueno, voy a seguir confiando en el Señor, porque la forma de yo poder hacer esto es en la fuerza del Señor, en la fortaleza del Señor, en la manera de Dios, en el método de Dios, sencillamente porque de esa forma voy a poder ver el obrar de Dios. Nunca pienses que vas a ver
un milagro delante de tus ojos si tú no sigues la guía de Dios para hacer lo que Dios te manda y dejarle a Dios lo que Él sabe hacer y como Él lo va a hacer de tal forma que glorifique su nombre, pero también que pueda mostrarte a ti como un hombre de fe que dé testimonio, que testifique a otros de que Dios sigue haciendo milagros de su forma, en su manera, en sus métodos, y que nosotros podemos en el nombre del Señor hacer lo que Él nos ha mandado de tal manera, de tal forma que quizás podemos hacer lo que nunca imaginamos, quizás lograr lo que nadie pensaba que era posible hacer, aún sufrir por amor al Señor, manteniendo nuestra fidelidad al Señor, porque sabemos que algún día cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a premiar por esa fidelidad a Él. Qué bueno es el desafío en esta mañana de poder pensar, ¿soy un hombre o una mujer de fe? ¿Eres un hombre o una mujer de fe que vive haciendo lo que Dios manda, lo que Dios requiere? ¿Estás dispuesto a entregar a Dios el control de todas las cosas, de tu ministerio, de tu vida, de tu familia, sabiendo que de esa manera vas a poder ver el obrar poderoso de Dios, el obrar de una forma extraordinaria al Señor, que va a ser en beneficio de tu vida espiritual, de tu familia, que va a ser en beneficio del ministerio que estás haciendo? Porque cuando Dios lo hace, el milagro se va a ver. Cuando Dios lo hace, el milagro se va a producir. Cuando Dios lo hace, nosotros podemos alabar el nombre del Señor y darle gracias, porque solo ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. Así que es un desafío de fe. Cuando menciona toda esta lista de cosas extraordinarias, y quizás es unos buenos versículos para estudiarlos en su contexto histórico del Antiguo Testamento y poder ver a estos grandes hombres y mujeres en acción, que todo lo hicieron basado en la fe que tenían en ese Dios maravilloso. Ahora, conquistaron, tuvieron victoria, alcanzaron, y todas esas palabras que son extraordinarias para nosotros en el día de hoy, para nuestra vida espiritual. Conquistar por la fe, alcanzar por la fe, lograr por la fe, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que todas las cosas dependen del Señor y que todo lo podemos en Él, que nos fortalece para poder vivir vidas victoriosas, para poder alcanzar las promesas que Él ha dado, pero también para poder vivir de tal forma y de tal manera que Dios se lleve toda la gloria y la honra. Qué desafío para nosotros. ¿Estamos viviendo por fe? ¿Estamos haciendo las cosas a nuestra fuerza o las estamos haciendo por fe? ¿Estamos haciendo las cosas a nuestro método, nuestra manera? ¿O estamos haciéndolo a la manera que Dios nos guía y que Dios muestra en su palabra y que nos muestra a través de sus principios, a través de sus verdades? Ese es el desafío que quiero dejarte en el día de hoy, que te pueda quedar en tu mente y corazón. ¿Cómo estás haciendo en tu vida espiritual? ¿Cómo estás haciendo con tu familia? ¿Cómo lo estás haciendo con el ministerio? ¿Lo estás haciendo por fe? Entonces ahí sí verás el milagro de Dios en cada una de las cosas que emprendas. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.